el positivismo normativista. ¿A qué se refiere esto? Que está entre los dos polos, ¿ok? Es norma tanto la ley como los precedentes, ¿ok? Tanto lo que me dice el legislador es norma, pero ¿qué crees? También hay una norma individual, que son los casos que ya se resolvieron y que entonces nos permiten la aplicación analógica, la argumentación analógica, de decir, a ver, en este caso hubo similitudes, lo puedo aplicar a esto. Y entonces también ese caso que se tuvo que resolver de otra forma, porque no encuadraba con perfección a la ley, lo puedo usar para este otro caso. Y entonces en teoría jurídica normativista positivista, ya nos están hablando de la norma, la tengo que tomar en cuenta, pero también tengo que ver que para cada norma pueden haber diversos hechos que no encuadran en la misma y debo de ser flexible con la norma. Entonces dice, la validez de las normas la pone el mismo sistema jurídico. Aquí en este caso, el mismo sistema jurídico te dice cómo resolver antinomias de leyes, contradicciones de leyes, y lo que caracteriza a este caso, a este sistema, y que lo hace diferente al lógico sustantivo, es que si bien hay una ley, ¿ok? Esa ley puede ser aplicada con discrecionalidad por el juez. Y es lo que la diferencia del irracional, porque en el irracional ni siquiera se toma en cuenta la ley. Aquí en este tipo de teoría jurídica, nos dicen los teóricos de la argumentación jurídica, la validez de la norma la pone el sistema jurídico, esa norma es válida, pero aparte tú, juez, aplícame discrecionalidad al caso. No lo resuelvas como todos, porque no todos los casos son iguales. Y entonces a cada caso hay que darle un sentido jurídico. Y yo sé que ahorita a lo mejor, pues, o presumo, ¿no? A lo mejor estoy errado, de que ustedes están diciendo, órale, el maestro de cuál fuma, ¿no? Pues no las debería de pasar, ha de fumar de la morada, que pega más o no sé qué, porque nunca, o a lo mejor pocas veces han visto un juez que no haga este silogismo jurídico y aplique la norma como se dice, porque no se lo exigimos y porque tampoco le damos bases al juez por medio de una argumentación jurídica sustentada en razones para llegar a una solución diversa a ese caso, respetando la ley. Pero déjenme decirles que yo ya he aplicado la ley en estos términos, o sea, es decir, en este caso en específico, le vamos a hacer el derecho dúctil y no vamos a lo mejor aplicar esto o esto, pero por estas razones, ahí es la tarea de la argumentación jurídica. O sea, yo no puedo torcer la ley a mi antojo y porque diga, lo hago así porque sí, no. Vienen las argumentaciones, las teorías de la argumentación para justificar esas razones, ¿ok? No para ocultar simpatías o creencias, no para ocultar que le dieron un refresco al juez, no, sino para argumentar el caso de una manera justa, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Si vamos bien, pónganme ahí en el chat. Sí, 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 y si no, pónganme no y atendemos por qué no vamos bien. O hablen, les digo, no te tengan pierdan el miedo a decir, a hablar. Bueno, me dicen, vamos bien, sí, maestro, pues bueno, si hay una duda, con confianza. Ahora entonces estábamos hablando de estas teorías de la argumentación jurídica y dicen, ¿cómo surgen las teorías? Pues el sistema jurídico es un sistema lógico axiomático. ¿Por qué? Porque la ley se crea de manera lógica, pero conforme a los valores que hay en una sociedad. Y de ahí nos dicen, cuando empiezan los teóricos estos a hablar de las teorías de la argumentación jurídica, dicen, no podemos aplicar la lógica formal a rajatabla, porque ¿qué crees, legislador? Atrás de esa lógica formal hay una axiomática. Las gentes son personas con sentimientos, con toda una vida que envuelve, y entonces tu decisión no puede ser un simple silogismo que no dé espacio a la discrecionalidad. O sea, no podemos ser cuadrados como juzgadores. Esto es bien importante para que empiecen a ver la importancia de esta teoría jurídica y de la argumentación jurídica, en donde no todos los casos tienen una sola solución. No todos los casos los puedo medir con la misma vara, sino que debe de haber una discrecionalidad en cada caso. ¿Ok? Entonces, aquí los principales teóricos son Fibek y Perelman, que introducen un nuevo paradigma, que es el que apenas estamos introduciendo. Por eso a lo mejor a ustedes todavía se hace un poco raro,
porque en 2011 ya no es, ya casi son, pues 9 años, ¿eh? Ya tampoco es como que algo que esté en pañales, pero que no lo estamos aplicando en México, pero que ustedes lo pueden hacer valer, porque ¿saben quién sí lo está aplicando? Los federales. Los federales sí te están aplicando los periodos de la argumentación jurídica, ¿no? Y fíjense, yo trabajo en el tribunal local, o sea, yo trabajo en una sala civil, y aún así reconozco que quien lo está aplicando son los federales. Yo en lo personal trato de aplicar, o lo aplico, pero no todos los compañeros, porque no tienen, estamos nosotros o nacimos con una teoría positivista que venimos arrastrando desde hace más de 100 años y que entonces con la reforma de 2011 nos cuesta dejarla. Entonces dice aquí, se introduce allá en esos años un nuevo patrón de análisis que es el que apenas estamos haciendo, con un nuevo modelo de racionalidad de lo jurídico, una lógica propia de lo jurídico que está intermedia entre la lógica formal y lo formal de la norma. Hay una formalidad, pero hay que meterle axiología. Y entonces estos teóricos como Fibet y Perelman empiezan a tomar la teoría de los griegos, romanos, Aristóteles, Cicerón, y fíjense, esto es bien interesante, porque ellos empiezan a tomar la tópica jurídica de los griegos, de los romanos, y la retórica. Y la retórica es algo bien importante dentro de la argumentación jurídica, porque ¿qué es la retórica? Y también está la retórica jurídica. La retórica en general es el arte de persuadir y convencer para que se adhieran a lo que tú quieres, en general. Obviamente ya la retórica jurídica va apegada al arte de persuadir y convencer al juez y a tu contraparte de que se adhiera a la postura que tú estás planteando. ¿Y saben quién es un buen retórico? O cómo nos decían los romanos, los griegos, que era un buen retórico. ¿Saben las características de un buen retórico, de la retórica, que son importantes? ¿Alguien de ustedes quiere participar? ¿Las conoce? ¿No las conoce? Si no las conocen, pues al menos díganme aquí en el chat, no, 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 no. Y si alguien quiere participar, adelante. Les digo, esto más que una clase, pues no las conocen, las desconozco. Ok, fíjense. Ustedes como abogados deben de manejar la retórica jurídica. La retórica jurídica, lo repito, es el arte de persuadir y convencer a quien, al juez y a la contraparte. El primer punto de la retórica es lo que llamaban el etos. El etos. ¿Qué es el etos? La persona, en este caso del abogado. ¿Quién soy yo como abogado para ir y promover un juicio? O bien, el cliente. ¿Quién es el cliente para tener interés jurídico en el asunto? Y entonces el etos en la antigua Roma, en la antigua Grecia, era bien importante porque primero, ¿quién eres? Es como ahorita, ¿no? Dicen, a ver, les va a dar clase el maestro Jorge Ortega. Bueno, ¿y quién es ese, pues, maestro? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Ah, bueno, ya empiezan a leer mi currículum, igual dicen, bueno, pues como que se la sabe, como que no, como que ahí va. Pero ya les da un etos de quién soy, ¿no? Por ejemplo, para hablar de religión, ¿quién tendría un gran etos? Pues el Papa, ¿no? O sea, ¿quién es la persona? El segundo, el logos. ¿Qué quiere decir el logos? Precisamente estos argumentos lógicos y jurídicos que tú vas a realizar para convencer, para persuadir, para buscar que se adhieran a tu postura. Y por último, algo bien importantísimo, el tercer elemento de un buen abogado retórico es el patos, ¿ok? No el patos Pascual ni el patos que andamos ahí, no. El patos se refiere a los sentimientos, porque hoy es bien importante el sentimiento que yo le inyecto a mi argumento, a mi diálogo, lo que esté haciendo, y más ahora en los juicios orales. En los juicios orales, un abogado que tiene el etos, el logos y el patos desarrollado está del otro lado, ¿ok? Y por ejemplo, desde el etos, ¿cómo es la presencia? No solo quién es ese abogado, sino cómo es la presencia del abogado, ¿no? Si por ejemplo aquí viniéramos al curso en línea
y todos estuviéramos conectados, hoy, ¿cómo se darían cuenta que yo soy el maestro? ¿Cómo identificarían que estuviéramos todos conectados, se viera la cámara de todos? ¿Cómo identificarían que yo soy el maestro? Digo, antes de hablar, obviamente, que estuviéramos ahí conectados. Por la presencia y porque atrás está su título, maestro. La presencia, el título, y pues porque yo creo que soy el único que está de traje hoy, ¿no? Y eso es bien importante, eso es bien importante. Se discutía si con esta nueva normalidad, con esto de las clases en línea, se debería de dejar un poco de lado lo que es la presencia. Miren, nos dice Maisy Contreras por su traje, vestimenta formal, exacto. La presencia, por todo ello, muchas gracias. Precisamente, ¿no? Y entonces yo podría justificar y decir, no, es una clase en línea, yo ahorita no estoy yendo al tribunal, ¿para qué me pongo un traje y todo eso? Pero entonces yo ya no estaría siendo un buen orador, porque lo que estoy haciendo con ustedes es orar, hacer oratoria, hacer argumentación. Entonces, esos 3 puntos, como un tip extra del Perdón, curso. maestro, Ajá. repite patos. El patos, perdón. ¿Es tan amable de repetir la definición de patos? Sí, la definición de patos, que es como si escribiéramos pato del que hace cuacua, pero con H entre la T y la O, patos, Sí. es la emoción que le inyectamos a nuestro discurso. Ojo, y no solo una emoción eh, hablada, también por escrito podemos expresar emociones. Déjenme decirles que ojalá, y bueno, muchos de ustedes nos visitan de otros estados, pero ojalá y podamos hacer un curso, aunque sea virtual. Nosotros hacemos un curso aquí en la universidad que es de debate erístico, que se inició en el tribunal la propuesta, y que hace un año logramos que la universidad tuviera el segundo lugar, le dieran o ganar el segundo lugar contra la UNAM, contra el TEC de Monterrey, contra la Salle, contra el Tribunal, el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura y todo ese rollo. Y de hecho, acá entre nos, qué bueno que estamos entre cuates, pues nos lo robaron, porque ¿quién cree que fue el primero? Pues el Tribunal de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo no se iba a dar a sí mismo el primer lugar? Pero eso acá entre nos, porque acuérdense que yo trabajo ahí y me van a terminar corriendo. Pero lo ganamos, y esos 3 puntos que les estoy diciendo, ojalá y los tomen en consideración. Digo, no son tanto materia de este curso, pero busquen qué es el etos, el logos y el patos del orador, en Grecia, en Roma, y van a ver que les va a servir mucho. Entonces, precisamente Vivek y Perelman empezaron a estudiar a los grandes, a Cicerón, a Aristóteles, cómo argumentaban, porque dijeron, oye, espérate, ya caímos en una argumentación plana lógica en donde nada más es lineal, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para convencer? Porque acuérdense que precisamente en Grecia, en Roma, los juicios eran orales, y entonces tenían que ir ante el pretor, ante el magistrado, ante la asamblea de ancianos en algunas otras culturas a argumentar. Y entonces el derecho se había vuelto cuadrado. Hace 40, 50 años, estamos hablando en Europa, lo que seguimos teniendo aquí en México y que con la reforma de 2011 se pretende modificar. Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos allá a, a eso, vamos a conocer cómo lo hacían ellos y empiezan a hacer esto. Nos dice el licenciado Manuel, maestro, habla de patos como sentimientos, también lo puedo entender como una cuestión de forma. Puede ser, si por cuestión de forma te estás refiriendo a cómo transmitirlo. ¿Por qué? Porque ahí va la entonación, la voz, todo, y sobre todo esto les va a servir mucho pues en los juicios orales, cuando hacen sus alegatos de apertura o de clausura, de inyectarle el sentimiento, porque si ustedes no inyectan sentimiento al argumentar, al hablar, la gente se va a dormir, la gente se va a aburrir, el juez no les va a poner atención y se va a perder el hilo. No es lo mismo decir, jugar con los sentimientos y decir, oiga, mi cliente es una persona honorable, con unos hijos que mantener, que estos niños se van a quedar en la miseria, y empezar a inyectar sentimiento,
que nada más hacer un discurso plano. ¿Y por qué? Ustedes me van a decir, bueno, pero claro, no todo lo van a basar en el sentimiento, porque no estamos hablando, por ejemplo, como en Estados Unidos, que resuelve un jurado y se va más apegado al sentimiento. No, aquí debe de haber argumentación precisamente jurídica, pero no debemos de olvidarnos algo muy importante, y por esto es la retórica importante y dentro de la argumentación, que el juez también es una persona con sentimientos como ustedes, como yo, ¿no? Algunos tendremos unos sentimientos más negros, otros más blancos, como ustedes lo quieren ver, pero también se convence por el sentimiento, también, no únicamente. Por eso son 3 puntos del orador, del que argumenta. El ethos, quién es, cuál es su presencia, su personalidad, sus antecedentes, el logos, los argumentos lógicos jurídicos, porque no solo es la presencia, ¿no? No solo es vestirte bien, ponerte un traje. Puedes ir con el mejor traje, ¿no? De la mejor marca, en la mejor boutique, lo que tú quieras, la mejor corbata, zapatos boleados, lo que quieras, si no sabes hacer un argumento, pues tampoco sirve mucho, más bien no sirve. Y por último, el sentimiento que le inyectas tú a hablar, que es el famoso patos, a tus cuestiones, ¿ok? Entonces, nos dice aquí que precisamente el derecho es práctica. La práctica de lo jurídico consiste entonces ya no en lo que dice la ley. Fíjense, porque esto empezó en Alemania y en Suiza, lo de memorizar las leyes. Y a poco no muchas de las veces todavía nos decían, algunos a mí me han comentado, no, yo que me voy a meter en derecho porque yo no me metería en derecho porque me tengo que aprender todos los códigos, ¿no? Esa es la idea que tiene la gente. Y díganme si ustedes saben todos los códigos. Pues no lo creo. Si se lo saben, pues los felicito, sí, no, porque lo que importa es saber interpretar la ley, ¿no? Entonces el derecho no es memorizar códigos, el derecho es interpretar y aplicar la ley. Y entonces, ¿cómo aplicamos, interpretamos la ley? Por medio del argumento. Por eso lo que nos dicen en estas nuevas teorías es no te aprendas la ley, sino aprende a interpretarla, argumentarla y a exponerla conforme al caso, porque el derecho se constituye y opera a base de argumentar y de dar razones de lo que estamos estableciendo. Luego, fíjense, esto es muy importante, las soluciones jurídicas no se averiguan. O sea, no averiguamos. Esto de que se dice llegar a la verdad histórica, discúlpenme, pero la verdad histórica es difícil que lleguemos a ella. Se habla mucho en penal. Y fíjense, en penal o en cualquier materia va a haber una teoría del caso de una parte. Va a haber una teoría del caso de la otra parte. Y el juez va a resolver. Lo que resuelve el juez llega a la realidad jurídica, pero no a la histórica. Porque cada quien tiene la versión de los hechos y cada quien la cuenta a su manera. Y si son creyentes, Dios únicamente sabrá qué pasó. Pero si no, la realidad es que es muy difícil llegar a la realidad histórica. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer la argumentación jurídica? No averiguar el caso, sino a construir el caso. Y con esto no les estoy diciendo que falten a la verdad o que no lo hagan. Eso ya es cuestión de cada uno de ustedes. Pero va a ser muy difícil, se los digo, que eso lo agarren casos de personas que estén ustedes convencidos 100% que dicen la verdad o que tienen la razón. No les voy a preguntar, pero pues cuántas veces no uno lleva casos que sabes que no tiene la razón, pero que lo vas a luchar. Y entonces el caso se construye por medio de argumentos, ¿ok? Dice, mediante una serie de operaciones de una colectiva e intersubjetiva que tiene su eje en el argumentar. Entonces, la racionalidad, ¿qué es lo que buscamos en un asunto jurídico? Que nos den la razón. Y para que nos den la razón, mi caso debe ser creíble, debe ser razonable, debe ser fundamentado. Y para hacer eso, entonces tenemos la argumentación jurídica que nos permite dar razones y elegir de las razones. Entonces aquí Vivek y Perelman sacan partido a las enseñanzas de la tópica jurídica de los romanos y de la retórica también de los griegos y los romanos y la echan a andar. Entonces, ¿para qué sirve argumentar o para qué yo voy a argumentar un caso jurídico? Para conseguir la adhesión del otro, ¿ok? Para llevarlo a nuestro terreno. ¿Y de quién es? Pues generalmente del juez, porque va a ser muy difícil, pero seguramente a ustedes les ha pasado, ¿no? Que a lo mejor en un caso, pues ya ustedes ya hasta le creyeron a su contraparte, ¿no? Y ya no saben ni cómo hacerle. Entonces, el argumentar sirve para compartir las tesis que con esos argumentos o razones defendemos. Yo como abogado, ¿a quién tengo que convencer? Al juez.
El juez a quien tiene que convencer a las partes. La argumentación jurídica es cíclica. No solo es que ustedes tengan que convencer a la autoridad, sino la autoridad tiene que convencerlos a ustedes y no se van a ir a recurrir. Y podemos llegar a resoluciones en las que no teníamos la razón. ¿Cuántas veces hemos resuelto casos jurídicos? Y les digo, no me voy a meter ahorita en aspectos éticos o no, porque el hecho de que un abogado lleve un asunto en donde sabe que no tenía la razón y lo gana, no es faltar a la ética del abogado. ¿Por qué? Porque una de las características del abogado es la parcialidad. Si habláramos de un juez, ahí sí, ojo, ¿no? No podría decir que un juez dé la razón a alguien que no la tiene. Pero si yo como abogado logré que me diera la razón en un asunto en donde no la tenía, lo que hice fue una argumentación jurídica buena, o bien tuve suerte y el juez se equivocó, lo que sea, pero lo ideal es que lo hago por medio de una argumentación jurídica en donde la contraria no logró demostrar lo contrario. Entonces, el fallo judicial o el escrito jurídico que ustedes hacen sólido, cuanto más argumentos tenga y estén bien elaborados, nos van a ayudar a llevar buenas decisiones, a cimentar nuestro caso. ¿Por qué? Porque lo más importante para las partes, se los digo, no es el fallo, es la argumentación. ¿A ustedes ven los puntos resolutivos? Los ven, sí, pero ¿a qué se van a atacar? A los argumentos del juez. Y mientras un argumento del juez esté en la zona de penumbra de la argumentación jurídica, ustedes ya están del otro lado porque entonces van a darle diversas interpretaciones a esa cuestión que dejó el juez en la penumbra y los va a ayudar a que puedan revocar el fallo. O por eso existe, por ejemplo, la famosa apelación o el amparo adhesivo, en donde también pueden ver que cuando el juez, por ejemplo, en un asunto, no en todos los estados hay la apelación adhesiva, en la Ciudad de México sí lo hay, pero por ejemplo, ¿para qué sirve la apelación adhesiva? Cuando tú ves que el juez resolvió a tu favor, pero tus argumentos están en la zona de penumbra, pues tú hagas con tus propios argumentos fortaleza para ese asunto jurídico, ¿ok? Entonces, que el juez o justiciable no encuentre lo que buscamos como juzgadores y lo que ustedes deben de ver, que no haya puntos débiles para encajar el diente, ¿ok? Entonces, las teorías de la argumentación que vamos a ver en este curso, ¿para qué nos van a servir? Para encontrar esa decisión pues más justa, y por eso nos decía Tienza que el juez era un filósofo, un experto en ética, o que debería de serlo, ¿no? En donde el juez no solo resuelva conforme a la lógica formal o jurídica, sino que resuelva conforme a la axiología, es decir, lo que es benéfico, lo que es ético, lo que es justo. Voy a ponerles un ejemplo. Dice la ley en una acción reivindicatoria: ¿qué se debe de acreditar? La propiedad del inmueble, que el demandado la tiene en posesión y que hay una identidad formal y material. La identidad formal entre el documento que yo tengo como título de propiedad y el bien inmueble, y la material, ¿no? Que ese título que ampara mi escritura o mi documento, ampare precisamente el bien inmueble en el que está en posesión el demandado, ¿ok? Y entonces podemos solicitar la reivindicatoria, demostrando que soy propietario, que no estoy en posesión del bien y que hay una identidad formal y material. Ok, eso me dice la norma, pero yo no puedo ver la norma a rajatabla y para todos decir voy a aplicar la norma igual. Porque ¿qué pasaría en el supuesto que la persona a desalojar es una persona de la tercera edad que vive sola, que pues sí, a lo mejor no está conforme a derecho, pero que está ahí? ¿Qué harían ustedes en ese asunto? ¿Alguien quiere opinar? Dices, a ver, la reivindicatoria se la están demandando una persona de la tercera edad que pues está ahí posicionando el inmueble y todo ese rollo. Ahí tienen el asunto jurídico. ¿Ustedes resolverían ese asunto jurídico igual que todos? Aplicando la ley ABC y que se salga la señora. ¿O ustedes qué harían? ¿Alguien quiere comentar? Sí, maestro, yo creo que aquí, dado lo que está platicado desde un principio, que la ley no se puede aplicar a rajatabla, me voy en base a lo famoso es la multa de los kilometrajes, que no todo se puede aplicar tal y como está escrito,
aquí es de considerar el derecho humano de esta persona por su edad, como dice la tercera edad. Yo creo que entran otros factores de análisis para poder aplicar la ley, ¿no? Porque ahora la ley yo creo que protege mucho tanto a los menores como a los de la tercera edad y cuarta edad, que ya también tenemos en México, ¿no? Efectivamente, y fíjense, pero algo muy importante, para eso me va a servir la argumentación jurídica, porque yo no puedo tampoco desobedecer la ley, o sea, yo no puedo decir, ay, como es una persona de la tercera edad, pues ya dale chance, hay que viva, no. Yo tengo que ver y decir, ¿se cumple mi requisito de que tú estás demostrando que eres propietario? Ok. ¿Se cumple el requisito de que esa persona está en posesión, que tú no la tienes? Se cumple. ¿Se cumple la identidad formal y material? Se cumple. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que el objeto de la reivindicatoria es que se devuelva el bien a la persona que no lo tiene, ¿ok? Entonces, como consecuencia, pues lanzarla a esta persona. Pero yo no puedo aplicar ahí la ley a rajatabla porque es un caso jurídico diverso a los demás que a lo mejor ha habido con personas jóvenes que están habitando el inmueble y todo. Y entonces yo tengo que argumentar jurídicamente el por qué. A lo mejor si a todas las personas le doy 5 días, como lo dice la ley, para que desalojen, a esta le voy a dar un mes o 20 días. ¿Por qué estoy torciendo la ley, por así decirlo? Ah, ¿por qué? Porque empiezo a dar los argumentos, ¿no? Las convenciones de derechos humanos, la Ley General de Adultos. O sea, ¿por qué en este caso jurídico voy a hacer un cambio que no lo voy a aplicar como cualquier caso jurídico, que tengo que ser ético, que tengo que ser filosófico y a lo mejor aparte incluso digo que en el lanzamiento, si se llega a dar, previo a ello, se establezca si ya hay un asilo que la pueda recibir, que se mande a solicitar apoyo a una institución de beneficencia pública, que a lo mejor haya una ambulancia por cualquier percance que se pueda dar. Todo eso, si yo nada más aplico el derecho a rajatabla, como se hacía en el lógico formal, en el lógico sustancial, pues entonces yo nada más ordenaría el lanzamiento. Pero lo que buscamos y lo que busca esta nueva teoría, estas nuevas teorías de la argumentación jurídica, pues es hacer justicia más que hacer cumplir la ley. Y entonces, por eso nos dice aquí Atienza que el juez, pues aparte de todo, debe ser filósofo y un experto en ética, ¿no? Y aquí nos comentan, Oscar Guzmán, si se tienen que proteger los derechos humanos de la persona mayor, ¿ok? Y les digo, entonces, ¿para qué sirve la argumentación jurídica? Para llegar a darle ese otro resultado. Yo como juzgador, al asunto, porque si yo no argumento jurídicamente y nada más le pongo y le concedo un mes para que se salga y que vaya a una institución y todo, ¿qué va a decir la contraparte? Oye, espérate, ¿de cuál fumaste? Yo estaría cayendo en la zona de penumbra, en donde se me puede atacar esa resolución. Y lo vemos al revés con ustedes igual. A lo mejor ustedes piden, ¿sabes qué? Si ya me condenas y todo, yo te solicito que en su caso tomes estos parámetros porque es una persona adulta mayor y todo eso, están ustedes argumentando. Ahora fíjense, ¿para qué sirve la teoría de la argumentación jurídica? Fíjense que allá en España está este famoso toro de Osborne, ¿ok? Este toro, a lo mejor ustedes lo conocen porque en México también hay, en las carreteras, pero esto nace en España y entonces surge la cuestión de, de que hay este toro, ¿no? En las calles, en las principales carreteras de España, y por ahí entra en conflicto el anuncio del toro con una ley de carreteras de España, ¿ok? Que dice, ¿sabes qué? Queda prohibido colocar publicidad en carreteras, ¿ok? Fíjense, ¿para qué sirve la argumentación jurídica? Yo les preguntaría, ¿ese toro es publicidad? Porque si me dicen que sí, entonces yo tendría, y si me dicen que sí, y conforme una lógica formal, y como un argumento formal, se tendría que sancionar a la empresa, a la que hace este brandy. Si me dicen que no, tendríamos que dejar de sancionarla. Entonces aquí la pregunta, y dentro de esto de la argumentación jurídica, es, ¿qué diría un buen jurista?
¿Esto es publicidad o no es publicidad? ¿Qué No es opinan ustedes? publicidad, no es ¿Quién publicidad nuestra. no es publicidad? ¿Por qué? Porque no hace mención de, es un apellido, no hace mención del producto. ¿Ok? Que por ya por imagen lo podemos ubicar como que es el Dios Gordon, pero ya es una cuestión, ¿cómo puede decir? Subjetiva, porque no Ujú. habla, ni dice Brandy, ni dice Ron, no dice nada, más Osborne es un apellido, ¿no? Ok. Dice el licenciado Luis Alejandro. No, sí, por favor, Emanuel. No está prendido tu micrófono, Emanuel, por favor. A ver. No, no te escuchamos, a ver si por ahí. A ver, creo, no, no los va a escribir porque no sirve creo, su micrófono. Ok, nos dice, bueno, nos dice René Tijerina, para empezar deberíamos de partir de en dónde se ubica la supuesta publicidad. Nos dice Emanuel Herrera, sí es publicidad. Ok, unos dicen sí, otros dicen que no. Ok, y eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, me decían, no es publicidad, pero esa solo es una afirmación y para argumentar hay que dar las razones. Nos dice Mai, sí, habría que definir qué es publicidad para el efecto de la ley y de ahí encuadrar si cumple con la definición. Perfecto, muy acertado. Si bien es publicidad, es un distintivo de la ciudad. Ah, miren, ahí nos dice Gladys Castro. Si bien es publicidad, es un distintivo de la ciudad. Ok. ¿Qué más? A ver. Vamos a esperar un poco para que, bueno, leamos a nuestro amigo Emanuel Herrera. Emanuel, siento que la pura imagen transmite un mensaje, nos dice. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí estamos diciendo, a ver, la ley de carreteras dice que queda prohibido colocar la publicidad en carreteras. ¿El toro es publicidad o no es publicidad? Porque decíamos, si es publicidad, entonces hay que sancionarlo. Si no, no hay que sancionarlo. Y yo les dije, ¿qué diría un buen jurista? Y algunos dijeron sí, otros no. Y yo les diría que un buen jurista diría lo siguiente, esa famosa teoría. Depende, ¿ok? Depende de qué lado estoy. Porque si estoy del estado sancionador, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a argumentar? Voy a decir, no, pues sí es una publicidad porque surgió de un brandy, toda la ciudadanía sabe que eso es un brandy, cuando la gente lo ve, establece que tiene relación con el branding, y entonces yo trataría de dar mis argumentos de diverso tipo en el sentido de por qué sí es publicidad y por qué lo tengo que sancionar. Pero si yo, como abogado, estoy de la otra parte, es decir, estoy en el entendido de que no quiero que sea publicidad, entonces yo podría argumentar como bien lo decía, dejen ver quién me dijo eso, para no decirlo mal, Maicy Contreras, ¿no? ¿Qué es publicidad? O sea, ahí está, fíjense, en el término publicidad es donde nosotros podemos llegar a la zona de penumbra. Y la zona de penumbra es la que nos permite el depende, la famosa teoría de la argumentación jurídica, porque la argumentación jurídica nos va a permitir argumentar desde dos puntos de partida y sobre todo cuando hay una zona de penumbra. Entonces decía, por eso les dije, cuando yo llegué con el doctor Juan Antonio García Amado, que por ahí hay buenos videos de él en YouTube para que los chequen, me decía él, me dice el doctor, ¿no? Pues ¿para qué sirve? ¿No? Y le di miles de definiciones. Y lo que me contestó a él fue, depende. ¿No? Me dijo, no, depende. Bueno, ¿por qué depende? Ah, porque la argumentación jurídica precisamente te sirve para darle
solidez a un caso desde un punto de vista o de otro. Y en cuando encuentres la penumbra, te va a dar pie al depende. ¿Y y de qué va a depender que se adapte o se vaya a tu postura o a la otra? De la buena argumentación jurídica que tú realices, ¿ok? Aquí dice, depende cómo manejemos el concepto de publicidad. Si hay un concepto extensivo, entonces metemos a todo. Todo lo que esté en la vía pública y que haga referencia a cualquier concepto de una marca, es publicidad. Si no, lo sacamos. Si yo no quiero que sea publicidad, yo puedo lograr que no sea publicidad. ¿Cómo? Por medio de la argumentación jurídica, para que vean la importancia de la argumentación jurídica, porque la argumentación jurídica entonces nos dice que ya no es todo a rajatabla, sino que depende del caso en concreto. ¿Cómo interpretamos la norma? Y entonces yo puedo decir, no, espérate, eso ya no es publicidad, porque de hecho hace muchos años que ya quedó ahí fijado, ya la marca no lo atiende, además ya se ve como un símbolo cultural de España. La mayoría de la gente ya no lo relaciona con el whisky, sino lo relaciona con un símbolo cultural de España. Pero, ojo, ahí va la tarea de la argumentación jurídica. Eso que yo estoy diciendo son puras afirmaciones, ¿ok? Que suenan bonitas, pero no convencen, no los dejan contentos, no me dejan contento con decir, no, ya no es una cuestión de publicidad, sino cultural. Ah, eso lo dices, ¿y qué onda? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? Y ahí vienen los diversos argumentos que hay en la argumentación jurídica. Por ejemplo, un argumento de valor, ¿no? A ver quién lo dice, ¿tienes alguna encuesta, algo que lo establezca, que lo respalde, para decir que ya no es publicidad o que ya no es tomado por los habitantes como publicidad? Y fíjense, esto es algo muy importante que también le aprendí al doctor, que dice, las cosas en derecho, aún para el más grande positivista, dejan sus márgenes. O sea, en todo lo que nosotros tengamos en un asunto jurídico siempre hay un margen, una zona de penumbra. Y entonces a raíz de esa zona de penumbra, de ese margen, es donde yo me debo de agarrar. Para esto nos va sirviendo la argumentación jurídica. Ahora, nos establece robo agravado. Por ejemplo, el que hiciera uso de armas o instrumentos peligrosos para cometer el robo, ¿ok? Ahora, dicen, ¿sabes qué? Es que con una espada de juguete, pues me salió, me asustó, me robó, y entonces yo digo que es un robo agravado. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿una espada de juguete podría ser considerada una arma dentro de la norma o no? A ver si quieren, vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Antes de que me contesten, aquí en el chat pónganme sí o no. Nada más sí o no. Ah, mira, María Contreras, a ver. ¿Quién más quiere poner ahí sí o no? ¿O qué quieren poner? Pongan lo que quieran ahí en el chat. Sí, porque infunde temor. ¿Quién más? Sin miedo, escriban o hablen. Sí, porque la víctima no puede saber si es falsa o verdadera. ¿Qué más? Sí, porque podría causar un daño. ¿Qué más? Ok, bueno, la mayoría dice que sí, ok, y yo les dejaría la enseñanza, y que por ahí alguien ya la dijo, del maestro, del doctor, ¿no? Porque yo iba bien chicho sobre las teorías de la argumentación y todo, y esto me quedó muy grabado. Yo les diría que si eso no es un arma, yo les diría eso, ¿no? Depende. ¿De qué lado estoy? Yo quiero que sea un arma. ¿Cómo voy a hacer que sí sea un arma? Por medio de mi argumentación. Ustedes ya me estaban dando argumentos. Sí, porque infunde temor, sí, porque es una réplica, sí, porque asusta. Pero si yo estoy del otro lado, también puedo decir, y para eso sirve la argumentación jurídica, para poder estar de un lado o del otro, y entonces ir pudiendo establecer el contacto de lo que quiero decir, ¿no? Y todo buen abogado, ¿verdad? Acuérdense, ya no se olviden de la teoría del depende, por eso les digo, no la pierdan de vista. En todo caso jurídico, podemos darle la doble solución, dependiendo del lado en el que estamos. Aquí, por ejemplo, nos da, en materia penal, fíjense, los que no sé si son penalistas o no, pero también en civil, nos dicen los elementos del tipo penal.
Acuérdense que en materia penal vamos a tener el tipo y se va a desprender elementos normativos, subjetivos y objetivos del tipo penal. Dentro de los normativos vamos a tener esta gran capacidad de argumentar jurídicamente, como lo decían por ahí, para incluso llevar a la duda razonable cada palabra, porque cada palabra puede tener distintos sentidos o significados. Ahora, ¿qué interpretación elijo según mi teoría del caso, según mi teoría de la argumentación jurídica? Porque les repito, no va a importar tanto el fallo, sino la argumentación. A ver, ¿qué atacarían? El hecho de que les dieran, obviamente van a atacar, ¿no? De que les dieron 5 o 10 años, no sé, de prisión por un arma, robo agravado con un arma de juguete, ¿ok? Pero ¿qué atacaríamos? ¿Qué nos importaría? Pues ese estado de penumbra, esa zona de penumbra que era el arma, la definición de arma, porque el robo solamente te dice, el robo agravado, el que lo cometa con un arma, pero entonces ahí está la zona de penumbra, ¿qué es un arma? Y entonces tenemos de los dos lados, ¿y quién va a ser el que salga ganador? Pues el que dé los mejores argumentos. Pero también el juez, si el juez no argumenta bien específicamente por qué esa arma de juguete, perdón, esa espada de juguete es un arma, entonces ahí está la zona de penumbra que ustedes, mis queridos abogados, van a agarrar para defender el caso. Y cuando agarran esa zona de penumbra es cuando sirve la argumentación jurídica. Bueno, uno de los casos, porque la argumentación jurídica te va a servir desde todos los puntos. Desde cuando estás haciendo la demanda, desde cuando estás yendo a hacer una denuncia penal, no sé. Pero ahí tú vas estableciendo esto de la teoría jurídica en la argumentación. Nos dice Agustín Farmán, ¿puede dar un ejemplo en materia civil? Claro que sí, ¿ok? Por ejemplo, en materia civil también vamos, así como está el tipo penal, que dice el delito es una conducta típica, antijurídica, punible, culpable, y que dentro del elemento tipicidad se debe de adaptar la norma a los hechos en esta teoría global. Ahí es cuando en materia penal podemos decir ya no se adapta la norma por el aspecto normativo, pero en materia civil también. También tenemos que cada acción en civil mercantil va a tener sus elementos de procedencia de la acción. ¿Ok? Vamos a un ejemplo en materia civil. Una responsabilidad civil objetiva. ¿Qué implica la responsabilidad civil subjetiva? Es decir, nos dice, cuando una persona cause daño a otra por el uso de aparatos, instrumentos, mecanismos, sustancias peligrosas por sí misma, por la velocidad que desarrollen o por la energía eléctrica que tengan, tiene deber de repararlo. De ahí que vamos a desprender en materia civil que para acreditar una responsabilidad civil objetiva, el primer elemento que tengo que acreditar es el uso de un mecanismo, instrumento, aparato peligroso. El segundo elemento, que haya causado un daño. El tercer elemento, una relación causa-efecto entre el daño, entre el uso del mecanismo, aparato peligroso y el daño producido. Y por ahí también nos dice la Corte que no haya culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Ok, vamos a un ejemplo. Un bisturí con el que se causó un daño y se dejó en una operación adentro de la persona, el bisturí, se les olvidó ahí a los doctores. ¿Podríamos decir que es un instrumento, un aparato, un mecanismo peligroso? ¿Qué opinan? Sí, es peligroso. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, ahí en el chat póngame sí, no, o hablen con toda confianza, ¿eh? ¿Qué consideran? ¿Ese bisturí es con el que se causó un daño, que se dejó ahí en el estómago? Ahí está, René Tijería, depende, ¿no? Ya van agarrando, por eso les digo que esta primer plática es muy buena, porque efectivamente, ¿qué diría un buen jurista? Pues depende del lado de quién estoy. Si yo estoy representando a la víctima, ¿qué diría? Pues, por ejemplo, aquí ya me están dando, ¿no? Depende de la zona, si lo dejó el doctor no se considera peligroso, pero aquí estamos hablando, fíjense, mis queridos compañeros, compañeras, abogados y abogadas, pero aquí, cuando ustedes me dicen sí, lo dejó el doctor, no se debe considerar o depende de la zona, ustedes no están guiándose en esto que les estoy transmitiendo, en es decir, depende.
porque entonces ustedes ya se están casando con una teoría. Y no, el abogado o la tarea de la argumentación jurídica es que tienes de dos lados, porque no sabes si va a venir a contratarte el doctor o la víctima. Y entonces vas a decir, depende. Y si viene por mí el doctor, ¿qué diría yo? No, no es un instrumento peligroso. ¿Por qué? Porque a lo mejor sería un instrumento peligroso en manos de cualquier persona, pero en manos de un letrado de medicina que sabe manejarlo y todo, no es un instrumento peligroso. Digo, ahorita estoy haciendo algunos argumentos que se me ocurren. Y no, no es un instrumento peligroso porque es para la salud. Si lo dejó el doctor, como nos dice Juan Flores, no se debe considerar peligroso. Entonces, yo empiezo a hacer argumentos. Ojo, eso que estoy haciendo son afirmaciones, pero yo debo de darle a esas afirmaciones valor de argumento. ¿Cuándo le voy a dar valor de argumento? Lo vamos a ir viendo poco a poco en las otras clases cuando aprendamos a hacer argumentos. Por ejemplo, yo podría decir, no, no es un instrumento peligroso en manos de un doctor y para esto ofrezco la pericial en medicina legal, no sé qué, porque eso ya me está dando un argumento de valor que me está acreditando mi hecho fáctico. Pero si estoy del otro lado, yo voy a decir, sí es un instrumento peligroso, ¿no? Y a pesar de que el doctor lo sepa manejar, pues en realidad es tan peligroso que no tuvo la pericia, el cuidado, lo dejó adentro o causó un daño, ¿no? Vamos al supuesto que no lo dejó adentro, pero al rasgar, a lo mejor, pues se pasó, ¿no? Era rasgar 5 centímetros y le rasgó 15. Entonces, ahí diríamos, para el caso en materia civil que estamos poniendo, una responsabilidad civil objetiva, ¿no? Es un mecanismo, o sea, se adapta a la ley un mecanismo, un instrumento, un aparato peligroso, o cómo, ¿verdad? Porque si lo vemos con la lógica formal, nos iríamos así, no, pues sí es peligroso y por lo tanto cumple la ley y por lo tanto castígalo, no, pero cada caso es diferente. Ah, podríamos decir, sí es peligroso en manos de cualquier hijo de vecina, pero en manos de un doctor no lo es. Y fíjense, ¿no? Esta segunda teoría, que podría parecer un poco descabellada, la Corte la confirmó. Y la Corte dijo, un instrumento médico en manos de médicos no es un aparato peligroso para dar pie a la responsabilidad civil objetiva y por lo tanto no procede. ¿Y qué pasó ahí? Pues porque hubo una argumentación, o sea, se generaron diversos tipos de argumentos y se le dio el contexto a la ley, no solo se estableció la ley a rajatabla, sino que se le dio un contexto importante, ¿ok? Bueno, ahí vamos. Decíamos, hay que interpretar cada palabra. Esto es la famosa zona de penumbra que les decía, ¿no? Cuando ustedes ven ahí una imagen y lo que está en centro está iluminado, eso es lo que no hay duda de lo que es, de cómo se interpreta, de cómo está. Lo que ya está en negrito alrededor es caer en la zona de penumbra. Y cuando en ella el concepto cae en la zona de penumbra es cuando argumentamos, ¿no? Porque ya cayó, ¿cuál concepto cayó hace rato en la zona de penumbra? Pues la espada de juguete, ¿es arma o no es arma? ¿Cuál concepto cayó ahorita en el estado de penumbra? Si es un mecanismo o instrumento peligroso, un bisturí en manos de un médico. Entonces ahí es cuando nos agarramos y ahí es cuando sirve la argumentación jurídica para llevar el caso de un lado o del otro según nos convenga como abogados. ¿Ok? De ahí la importancia de este primer tema. Dice, ¿por qué te parece mejor un significado que el otro que era igualmente válido? Los dos significados son válidos, pero hay que buscar la interpretación más razonable. O sea, para los dos, es válido que para alguien diga una espada de juguete no es un arma y para otro sí. ¿Por qué? Porque yo podría decir, esta no es un arma, pero ¿cómo voy a llevar a decir que no es un arma? Argumentando jurídicamente. Ah, porque a lo mejor le meto un argumento de autoridad y digo, la Ley General de Armas define como arma esto, y no se encuadra. Porque define como arma todo aquello que pueda causar daño por los siguientes medios y una pistola, espada de juguete no podría causar ninguno de estos daños. Ah, ya le estoy metiendo un argumento de autoridad, algo que dice la ley, ¿no?
un argumento de valor, valorativo. No es un arma porque cualquier persona que la ve, como era un arma de color rosa, pues inmediatamente sabría que es un juguete y por lo tanto no puede ser considerado un arma. O sea, no solo es decir una afirmación y decir, eso lo vamos a ver más adelante cuando empezamos a aprender a elaborar argumentos, pero no es solo decir una afirmación, sino hay que argumentar con los diferentes tipos de argumentos por qué no y por qué se le debería dar el otro punto. Del otro lado, ¿por qué es un arma? Si es un arma, porque la Ley General de Armas o lo que ustedes quieran y de explosivos señala como arma todo aquel que puede, no sé, ver la interpretación causar, alguna cuestión de, vaya, de susto, no sé, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a buscar argumentos y generar lo que llamamos un argumentario, que es lo que no hacemos mucho los abogados. O sea, nos vamos con un argumento, no. Hay que generar un argumentario con argumentos de valor, con argumentos de cuestión, con argumentos de autoridad para una misma proposición fáctica y tener varios argumentos. ¿Por qué? Porque son como nuestros pilares de nuestro techo. Y si yo tengo 5 pilares y me tiran uno, mi techo puede seguir. Pero si yo nada más tengo un argumento y me lo tiran, pues se cayó mi caso. Entonces, la argumentación jurídica en ese punto es muy argumentable. Ahora, dentro de esto, ¿qué tenemos que argumentar jurídicamente? O sea, ¿qué es lo que dentro de un caso yo tengo que argumentar jurídicamente, llegar más allá? Y la primera clave que les quiero compartir es que toda afirmación relevante para mi caso, cuyo contenido no sea obvio, hay que justificarlo en razones. Vamos al ejemplo, materia civil, acción reivindicatoria. Dice, tienes que acreditar que eres propietario del inmueble, ¿no? Si tú exhibes una escritura pública en donde dice que eres propietario, exhibes una inscripción del registro público de la propiedad, un certificado del registro público de la propiedad o instituto de la función registral, como lo llamen en su estado, en donde dice que tú eres propietario, a lo mejor no tendrías que dar mayores argumentos porque es algo obvio, ¿no? A lo mejor ahí sí vas a decir, soy propietario conforme a la escritura tal, que tiene valor probatorio pleno en términos del artículo tal, para ser una documental pública. Y a lo mejor no tienes que hacer todo un argumentario. Pero si estamos en otro supuesto, en donde no es obvio, por ejemplo, el mecanismo, yo digo, es un mecanismo, un aparato peligroso, el bisturí. Si yo tengo dudas, si tengo esa cuestión de entrar en la penumbra, entonces, y no es algo obvio, yo tengo que dar las razones y justificaciones de por qué sí es o no es un material, un instrumento peligroso. Obviamente, hasta el límite de lo razonadamente posible, generar ese argumentario. ¿Ok? Y siempre es importante ir a la exposición de motivos del legislador. El por qué el legislador dijo que esto era un arma. Porque ahí nos vamos a ir a la doble interpretación de la norma. O sea, ¿qué es lo que dice textual la norma? Pero ¿qué es lo que quiso decir el legislador? Por ejemplo, en la cuestión de la arma, de la espada, ¿no? ¿Qué es lo que quiso tutelar el legislador? Ok, dice, no es arma porque la Ley General de Armas dice que es todo aquello que pueda causar un daño y entonces una espada de juguete la verdad es que no puede causar ningún daño, porque incluso está diseñada para niños. Y entonces ahí dices, no, pues sí, ya le doy la razón. No, porque entonces nos vamos a la segunda interpretación, lo que en realidad quiso decir el legislador, y me voy a la exposición de motivos de esa ley, y dice, lo que busca castigar esta ley es que se use algún mecanismo para intimidar a alguien más y aprovecharse y robarlo. Ahí ya está cayendo ahora sí la espada, porque aunque no cumple con lo que es una arma, pero sí cumple con el espíritu de la ley y lo que el legislador quiso tutelar es que no se cometiera una intimidación, y aquí hubo una intimidación. Y entonces, ¿para qué me va a servir ahí la argumentación jurídica? Para demostrar por qué, pese a que no encuadra lo que dice la Ley General de Armas, en este supuesto hay que cumplir la voluntad del legislador y convencer al juez que pese a ello debe de aplicar la norma de una u otra forma. Por eso es bien importante lo que estamos comentando. Aquí hay un ejercicio, ¿no? Y dice, mi amor, vamos al cine esta noche, ¿no? Ahora, si ustedes llegan y le dicen a su esposa, esposo, lo que tengan, o si tienen, o si no, vamos a poner un ejemplo
de alguien que no sean ustedes, llego y le digo, ¿sabes qué? Mi amor, vamos a ir al cine. Puede ser que desde ese punto se me arme un relajo, porque diga, ¿y ahora por qué quieres ir al cine si nunca me invitas? ¿Qué mosca te picó? De seguro me has de haber engañado y ahora vienes de arrepentido, a arrastrarte, no sé qué tanto, ¿no? O vamos al cine, ¿no? Hasta ahí a lo mejor te van a decir que no. ¿Qué es lo que se necesita? Pues argumentar. Porque esto es solo una afirmación que yo les decía, vamos al cine. No, espérate. Oye, vamos al cine porque ya tiene mucho tiempo que no vamos y pues a mí me gusta ir al cine contigo porque me gusta abrazarte, porque aparte hay una película bien padre en donde dicen que habla de una historia, en donde esto y vamos. Entonces, tú ya la estás convenciendo, estás dando razones y eso a lo mejor es un ejemplo burdo, pero lo que busco es que entendamos que la argumentación jurídica y la teoría de la argumentación jurídica busca que no solo es una afirmación, sino que lo conviertas en argumento. Y para convertir esta afirmación de mi amor, vamos al cine en argumento, tengo que dar razones. ¿Y cuáles son las razones? Pues en este caso, pues porque está muy lindo el día, hace mucho que no vamos, está una película que quiero ver, que tú quieres ver, que sé que es de las que te gustan, entonces trato de convencer este absurdo, este ejemplo absurdo, burdo, vamos a llevarlo a la praxis jurídica, ¿verdad? No puedo decir, ay, no, una espada de juguete no es un arma, ¿eh? Porque ahí solo estoy dando una afirmación. Y como lo decíamos en la primera clave, toda afirmación relevante que yo estoy dando, tengo que justificarla cuando su contenido no sea obvio, en el límite de lo razonablemente posible. O sea, no es un arma de juguete, no es un arma porque, y empiezo a hacer los argumentos, porque la Ley General de Armas establece que un arma es esto, y no encuadran, porque aparte es de color azul, y no hay espadas de ese color, porque luego se ve que es plástico, y porque aparte, pues te ofrezco una pericial en balística, no, perdón, es una espada, ¿no? Una pericial en armas o en algo, que va a venir el perito y te va a dar un argumento de autoridad, en donde dicen que no puede ser considerado un arma por esto, por esto, por esto. Ah, entonces yo ya no solo estoy dando una afirmación, sino razones. Entonces yo tengo, cuando estoy haciendo un escrito, una demanda, una denuncia, o lo que ustedes quieran, ¿para qué me sirve la documentación jurídica? Para preguntarme, ¿esto es solo una afirmación o estoy haciendo un argumento? Porque si yo solo estoy haciendo una afirmación, ya estoy perdido, porque esa proposición fáctica dentro de mi caso ya no tiene peso jurídico, ya no tiene sustento. Entonces hay que decir por qué de las cosas formar el argumentado. La segunda clave que les doy para la argumentación y para la utilidad, siempre que se vea una afirmación o negación, algo que se afirma o se niega, por ejemplo, yo afirmo que sí es una arma o niego que es una arma, preguntarme, ¿y por qué lo sé o por qué usted lo sabe? ¿No? A ver, ¿yo por qué sé que no es un arma? ¿Ya lo contesté? Estas dos preguntas son importantes dentro de la argumentación jurídica. ¿Y usted por qué lo sabe? ¿Y eso a qué viene? ¿No? Yo afirmo que no es un arma. ¿Y por qué lo sé? Ah, no, porque pues ¿cómo va a ser un arma? No, es de plástico. No, no, no. ¿Quién te lo dijo? ¿Hay un argumento de autoridad? ¿Hay una ley que lo exponga? ¿Tienes una pericial, un argumento que le dé peso? O sea, no solamente es afirmar. O al juez, ¿no? Dice, se le condena toda vez que utilizó, sí, adelante Luis Alejandro, por favor. ¿Querías hablar, Luis? No. Bueno, creo que no, o creo que sí. Con confianza ya saben si no por el chat, por donde quieran. No, Bueno, maestro, perdón. sí, dígame. No, maestro, perdón. Ah, no, no, no se preocupe. Entonces decíamos, si yo afirmo o niego algo, me pregunto por qué lo sabe, o el juez dice, sí, dicta una pena de prisión por robo agravado con arma calificada. Si él nada más dice que ya que la espada es considerada un arma, y no me da mayor argumento, ¿por qué lo sabe? ¿No? O eso a qué viene. Por ejemplo, en el ejemplo del toro que estábamos poniendo, como si era un espectacular, si era una publicidad o no, dice, el toro no es una marca porque no recuerda al brandy. El juez me está estableciendo, es una sentencia.
no es dable condenar a tal empresa porque el toro no es una marca, porque no representa el brandy, porque no recuerda el brandy. Ah, bueno, ¿y usted por qué lo sabe? ¿O eso a qué viene? ¿Qué le faltaría ahí? Pues lo que estamos diciendo, las razones. Porque precisamente la argumentación es dar razones de una premisa, de un supuesto que yo quiero que se adhieran. Y yo, si soy abogado, ¿qué afirmación o negación estoy dando? ¿Y cuáles son las razones? ¿Por qué lo sé? ¿O por qué viene eso? ¿Por qué lo estoy poniendo? Igual, a veces cuando yo estuve haciendo funciones de secretario de acuerdos, dicto mi acuerdo, pero no les ha pasado que a veces los secretarios les ponen unos acuerdos que dicen sí porque sí, no porque no. Oye, espérate, pero ¿por qué? No me estás dando razones, argumentos. Y claro, desde luego, esa resolución estará carente de falta de motivación, de fundamentación. Entonces, esto es bien importante de para qué nos sirve esta argumentación jurídica. ¿Usted por qué sabe que la gente ya no lo asocia a brandy? O sea, ¿por qué si el juez está afirmando, esto es lo importante de la afirmación o negación, que ya no es una publicidad? ¿Por qué lo sabe? ¿Tiene alguna estadística que refiera de cuánto brandy se consuma por el toro? ¿O qué otros argumentos daríamos, no? O el toro es una escultura, patrimonio del lugar. Les decía, por ejemplo, si yo digo este argumento, el toro es una escultura patrimonio del lugar, más bien no es un argumento, es una afirmación. ¿Ok? Porque es persuasivo, pero no convence. Hace feliz a quien lo escucha, ¿no? Pues a mí me dicen, no, ¿cómo crees? El toro no es una publicidad, sino es un patrimonio. Pues sí, se oye bonito y todo, pero no me convence. Tienes que hacer los argumentos que yo les voy a enseñar a hacer más adelante para ir sustentando la cuestión, ¿ok? Pero fíjense cómo le podemos dar, gracias a la ley, a la argumentación jurídica, perdón, vuelta a la ley para adaptarla a los casos, ¿ok? Hay un ejemplo, igual, allá, esto sucedió en España, fíjense, se va hasta la Corte Española, en donde decían que había un vecino escandaloso. ¿Ok? Y otra vecina dice, oye, ¿sabes qué? El vecino ya me tiene hasta el gorro, hasta el queque, porque diario hace sus pachangas, sus fiestas, se pone bien loco y hace un escándalo. Entonces van los del municipio, la municipalidad, y lo sancionan. ¿Ok? Y él dice, oye, espérate, pero no hay ningún reglamento que me sancione, que sancione a alguien que haga ruido. Y nadie puede ser castigado sin ley. Entonces, ahora sí que de esos vecinos que no se dejan, promueve y promueve y llega hasta la corte porque lo van confirmando. ¿Ustedes qué resolverían como corte? O sea, le están diciendo, oye, no puedes aplicar, hay un principio general del hecho que dice, no hay acciones sin ley, no, nadie puede ser castigado sin ley. A mí me están castigando y no hay una ley que diga que el vecino no puede ser escandaloso. Y entonces ahí es cuando vemos la importancia de la argumentación jurídica, porque ustedes creen que es prudente que se castigue o que no se castigue a esa persona, o sea, al ruidoso. ¿Creen que en este caso que les estoy poniendo el ejemplo, a ver, escríbanme en el chat sí o no, díganme que si ustedes creen que se debe o no? Dice, puede que no exista una ley, pero puede afectar a terceros. Ahorita ponemos la de la primera clave, querido Juan Pablo. Depende, muy bien, Agustín Farfán. ¿Qué más? Ok, bueno, ahí con eso lo dejamos, no se preocupen. Fíjense, depende. Y como lo dijo, por eso fíjense, ojalá y nunca se les olvide esto, al menos a mí se me hizo una enseñanza que valió la pena, el famoso depende en la argumentación jurídica, ¿no? Porque para eso nos sirve la argumentación jurídica. Depende. Yo como corte, ¿qué quiero? Por eso es la ductibilidad del derecho. Si yo lo aplico a rajatabla como era antes, entonces diría, no hay ley, no hay sanción y adiós. Pero ¿qué quiero yo como corte? Si yo a este tipo lo absuelvo porque fue un caso que llegó a la corte y fue sonado en toda España, entonces el día de mañana yo voy a tener a medio mundo haciendo escándalo porque sabe que no va a ser sancionado, ¿no? Y voy a tener un descontento social. Entonces, pero tampoco puedo yo como corte sancionarlo directamente porque no hay una ley. ¿Qué tengo que hacer? Argumentar para llegar a lo que yo quiero, al depende. Depende, yo lo que quiero entonces es que se sancione y entonces digo,
Fíjense cómo lo resolvió la Corte allá, usando uno de los argumentos que vamos a ver, que es el de analogía. Dijo la Corte, yo le doy la razón al municipio. Dice, efectivamente, tú vienes y me dices que no hay ley, aunque en realidad sí tenía la razón el ruidoso, porque dijo el ruidoso, oye, no hay ley. Pero volvemos, si la Corte dictaba eso, entonces iba a permitir algo que al otro día le iba a generar perjuicio a la sociedad. Entonces dice, empieza a argumentar que sí hay ley, aunque no la haya, fíjense, no la había, pero se saca de la manga y no, porque hace toda una argumentación, una ley de quema de combustible. Y dice, voy a hacer una explicación analógica, ¿ok? Y entonces, fíjense, esto es, por ahí le pongo el carmín, ¿por qué? Porque esto es cuando llega el marido, por decirlo, y la esposa, pues por ahí ve que viene todo con labial en la camisa y todo el rollo. ¿Qué harían? Si se ponen a discutir sobre el labial, pues va a estar perdido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Argumento otras cosas que a lo mejor la boda, el que llegue tarde por X, y la saco del tema y regreso. Es lo que hizo la Corte Española. Empezó a darle primero todos los males que generan molestia, que la quema de llantas, que la cuestión de las motos a toda velocidad. Es decir, empezó a hacer todo un análisis para llegar a la quema de llantas y decir, la quema de llantas que lo que busca el objetivo de la ley de quema de llantas es que no se perjudique a los demás. Y aunque aquí no hay ley que establezca que no hay ruidoso, por analogía, si esta ley establece ello, entonces puedo aplicarla a esta y llego a la conclusión de que tú también tienes que ser sancionado porque tienes la misma razón, el que estás perjudicando a alguien más. Y entonces el tribunal se llevó todo un argumento analógico para poder llegar a confirmar la sentencia, ¿no? Y a lo mejor ustedes ahorita dirán, no, pues estuvo mal o no, pero los argumentos que logró hacer fueron muy convincentes. Es decir, no nada más dijo, no, si se te condena, ¿por qué? Porque causaste un daño, ¿no? Aunque no haya ley, no. Dijo, no, espérate, si hay una ley, porque si la aplicamos por analogía, es esta ley que tiene por objetivo esto, y entonces de manera analógica te lo estoy aplicando. ¿Y cómo pudo llegar eso a la Corte? Gracias a la argumentación jurídica. Entonces, ¿para qué sirve la argumentación jurídica? Precisamente para hacer dúctil el derecho, para ver que el derecho no es cuadrado, sino que puede aplicarse a diversos casos, que no hay una sola solución para todos los casos, y que podemos hacer un derecho dúctil, ¿ok? Y podemos ver aquí, entonces, cuál es el fin de la norma, ¿no? Y es lo que les hablaba, el argumento teleológico doble, que dice, por una parte, ¿cuál es el fin de la norma? El que propone la norma, ¿ok? Por ejemplo, tiene dos fines la norma, el que propone de manera literal y el que propone de su espíritu, lo que en realidad quiere decir la norma. Si vamos a rajatabla, dice la norma quiere que no se tape el paisaje y evitar accidentes. Entonces, si la ponemos a rajatabla, en el caso del toro te tienen que sancionar porque de una u otra forma está distrayendo y va a provocar accidentes, ¿no? Dañando el paisaje. Pero entonces diríamos, él depende, ¿no? Y entonces nos iríamos al otro punto, ¿no? Porque es una obra de arte. Y decimos, el segundo punto, ¿causará distracciones o accidentes? No, porque si nos vamos al sentido teleológico de la norma, lo que en realidad quiso sancionar, según lo dijo el legislador, a lo mejor es que no haya publicidad. Y el toro ya no es una publicidad y tampoco distrae porque es un monumento artístico que con el paso de los años se convirtió en ello, ¿no? Y aquí cabría la pregunta que les dije, bueno, pero ¿y usted por qué lo sabe? Porque aquí lo que estoy diciendo es una sola afirmación. El toro no es publicidad y no distrae. Pero ¿por qué lo sabes? Entonces da tus razones en la teoría de la argumentación jurídica. Entonces, ya para concluir esta primera clase, vamos a ver qué enseña la teoría de la argumentación jurídica. Nos enseña algo bien importante, que el derecho es flexible, que el derecho es cambiante, maleable,
y que se practica argumentando. O sea que en el derecho no lo debemos de aplicar a rajatabla como lo hemos venido haciendo en México. Yo sé que ustedes me van a decir, no, es que en México así, sí, sí, pero ya tenemos desde 2011 una reforma que nos permite aplicar las teorías de la argumentación jurídica, porque la norma no está muerta, no es algo que ahí esté. La clave del derecho es la práctica de la argumentación. No les decía no memorizar las normas, sino darle vida a las normas por medio de la argumentación. ¿Ok? Lo que le da vida a la norma es la argumentación y depende de cada caso jurídico, de todos los elementos fácticos que lo envuelvan, cómo interpretar. ¿Ok? Aquí tenemos matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? La Constitución, les digo, dice, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. ¿Ok? No se podía poner o no querían poner a lo mejor en ese entonces que en la Constitución reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ¿qué hace? Se interpreta y dice, no es necesario ponerlo en la Constitución porque si bien en la Constitución dice que en las leyes secundarias se dice que el matrimonio es la relación de un hombre y una mujer, también lo es que en la Constitución marca la igualdad entre hombre y la mujer. Entonces se interpreta, se pondera y entonces llegamos a la conclusión, por medio de argumentos, de que aunque la norma, la Constitución no lo diga, lo trae implícito en el espíritu de la ley y que por lo tanto procede que haya matrimonios de personas del mismo sexo. O otro ejemplo, una servidumbre de paso. Se viene también la teoría de Alexis de la ponderación, que vamos a ver. Tenemos varios derechos humanos, tenemos principios, tenemos reglas. ¿Cuál prevalece uno sobre otro? Pues por ejemplo, no siempre es lo mismo. No siempre vamos a decir que un derecho, por ejemplo, la vida siempre va a estar sobre la libertad. No, porque depende de cada caso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo argumentaríamos? Dice, ¿sabes qué? Es mi derecho de propiedad, yo ya no quiero que pases por aquí porque tú ya tienes otra salida. ¿Y qué argumentaría el otro? No, espérate, sí tienes tu derecho de propiedad, pero pondera porque yo tengo más derechos y entonces es una argumentación más amplia. ¿Por qué? Porque tengo derecho a la educación, porque si yo me salgo por el otro lado no hay acceso a la escuela, tendría que llegar más tarde, no me daría tiempo, tengo derecho al trabajo, porque igual si tú no me dejas pasar por ahí, si bien tienes tu derecho a la propiedad, yo voy a llegar tarde al trabajo, mi proyecto de vida, la personalidad, es decir, hacemos un conjunto que yo se los voy a enseñar, una ponderación de derechos, pero no quiere decir, ahí de qué depende de que me dé la razón, de qué argumentario haga yo para poder convencer al juez cuál es la ponderación más correcta, si la de propiedad, o en este caso les puse el ejemplo, ¿no? Ya le puso 5 o 6 cuestiones que le pueden decir al juez, no, pues pondero más todos estos derechos sobre por la buena argumentación que hizo el otro abogado. Entonces, eso es bien interesante en la argumentación jurídica. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar hoy la clase. Fíjense cómo está establecido. Son 3 clases. En la primera tocaba ver qué es la teoría de la argumentación jurídica y cómo se aplica o para qué sirve, que es lo que establecimos hoy. La segunda clase vamos a ver teorías de la argumentación jurídica y empezamos a ver argumentos. Para ya en la tercera clase concluir argumentos, ver inferencias y ver falacias. ¿Ok? Así está acomodada nuestra clase. No se preocupen, tengo los términos perfectamente establecidos. A veces nos pasamos un poquito, como hoy 10 minutos, pero cumplimos la clase. Ahora, les tengo, antes de irnos, quisiera tener una cuestión que me salió de imprevisto, y es que mañana me citaron, bueno, nos vamos a ver en línea, tengo que verme con algunos maestros porque estamos haciendo los nuevos programas de estudios de la UNAM para actualizarlos. Entonces, justamente lo pusieron a la hora que nosotros tenemos prevista la clase, y yo quería comentarles si hay inconveniente de que la clase únicamente la de mañana la viéramos el siguiente lunes a la misma hora. No sé si alguien tiene inconveniente con eso. Digo, la del jueves me parece que es la otra, ¿verdad, maestra Patín? Sí, maestro, es Esa correcto, no el día tengo jueves. mayor problema. La que tendría es mañana, pero yo quisiera saber si ustedes tienen inconveniente de que la de mañana la recorramos para el próximo lunes, como hoy a la misma hora y sin problema. Ahí pónganme en el chat si alguien tiene inconveniente o si no,
Dice, depende, ¿verdad? Sí, Agustín Farfán. Está bien, sin problema, ningún problema. Sobre todo, quisiera ver si alguien tiene problemas. O sea, Está bien, maestro. alguien, no, ningún problema. Está bien, adelante, sin problema, sin problema. Ok. Este, digo, tampoco crean que los estoy prefiriendo a ustedes. Si alguien de ustedes tuviera problema, pues les cancelaría, pero también es algo importante ver esto de los programas, porque, bueno, no sé si alguien de ustedes son egresados de la UNAM, pero la verdad es que los programas ya tienen muchos años que no los hemos actualizado y ahorita en la pandemia nos están pidiendo la actualización de todos los programas y pues ya los tenemos, pero nos vamos a juntar a platicar qué onda con la actualización y precisamente estamos hablando, metiendo cuestiones de argumentación jurídica pues en varias áreas para que se vaya nutriendo esto. Bueno, entonces quedamos, mañana no habría clase, nos veríamos el jueves, la siguiente, y el lunes la otra, ¿ok? 20. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna duda antes de despedirnos. Sí, maestro, pero en la última lámina hay una palabra que dice carmín. ¿Qué significa carmín? Perdón, es que se cortó mucho y no logré alcanzar. En una de las antepenúltimas diapositivas hay una palabra que dice carmín. Ah, era para que me acordara del ejemplo que les iba a poner de cuando llegaba el hombre con Carmín y que todo ese rollo. Es que luego se me va el avión y ahí pongo ejemplos para acordarme, pero no es nada trascendente, sino para explicar eso, ¿no? Si tú llegas con un tip, ¿no? Para hombres y mujeres, porque aquí hay, ¿cómo se dice? Eh, no discriminamos por género, ¿no? Si la mujer o el hombre llegan borrachos o borrachas y bueno, es difícil que la mujer traiga carmín, pero también puede darse, ¿por qué no? Pues envuelvan a la pareja en otros temas para que se le olvide el carmín, ¿no? O sea, era parte de una cuestión más de chistorete, pero es lo que hizo precisamente la Corte Europea. Se fue por todos los puntos que podrían dar a la sociedad una cuestión de molestia para llegar y decir esto es analogía y por lo tanto esto, aunque no hay una ley específica, sí hay muchas leyes que lo que buscan es impedir la molestia y te aplico la sanción a ti ruidoso. Pero nada más era eso. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario respecto de esto. Ok. ¿Podría recomendar algunas lecturas? ¿A qué se refiere? Bueno, alguna lectura, váyanse, por favor, y busquen miren, tengo muchas lecturas que a lo mejor déjenme buscarlas y se las mando, porque aquí tengo precisamente mi libro que hice en la maestría de todo lo que es la argumentación jurídica y todo ese rollo. Estas lecturas déjenme, las voy a buscar en mi correo electrónico y se las voy a mandar de todas las teorías. Son extensas, o sea, no es para que las lean durante este periodo, pero sí finalizando, si tienen intención, que las lean. De todas las teorías que vamos a ver, yo les voy a tratar, no me comprometo porque las tengo que buscar en mi correo y vaya a ser que no estén, pero haré todo lo posible y les mando todas las lecturas sobre working, casos difíciles, Zagrebski, el derecho dúctil, ese sí, bueno, voy a mandárselos, lo voy a buscar el libro. Con ese, miren, con el del derecho dúctil de Zagrebski, tienen para medio año leerlo y no porque sea amplio, sino porque solo que yo estuviera muy menso, pero yo no le entendía, lo tuve que leer 2, 3 veces, pero es el que más se apega, por eso les digo. Pero yo de todas maneras les voy a mandar todas esas lecturas, los casos difíciles de Working, el derecho dúctil de Zagrebski, la ponderación jurídica de Alexi, todos ellos los voy a buscar, les digo, no me comprometo, pero la única es que sí deben de estar en mi correo, entonces no creo que haya mayor problema y se los mando. Esas serían las lecturas y esas son las básicas, les digo, porque las que les voy a mandar, aunque son extensas, ya son el resumen de las teorías. Porque una vez una compañera le decía al maestro de argumentación jurídica que tuvimos, el maestro Cuitláhuac, muy buen maestro, oigan, ¿y por qué no me da el original por ejemplo, de los casos difíciles de Working, ¿no? Y como le decía el maestro, oye, espérate, son 3 tomos que pues
¿para qué te los doy? Mejor te doy a alguien que ya los leyó, ya los explicó y te lo está resumiendo en 50 hojas, porque solamente que te apasiones mucho, pues vas a leer todos ellos. Y aparte está muy difícil, o sea, ya los que yo les voy a mandar ya están explicadas, porque se los juro, leer las teorías así directamente cuesta mucho trabajo por una simple razón, porque son traducciones generalmente, y entonces entre la traducción y el tema que no es a veces tan sencillo, pues ya se volvió un poco difícil. Entonces generalmente los que les voy a mandar son gente que dominaba el otro idioma, dominaba el español, lo leyó, lo entendió, lo comprendió y hizo un resumen. Entonces se las voy a compartir, están muy buenas. Y pues sí, serían las lecturas esas que vamos a leer. Yo de todas maneras también les mando otra bibliografía para que ustedes las tengan y para que no haya problema en ello, ¿ok? Entonces, pues tengan buena noche, ya no les quiero quitar más su tiempo, descansen, les mando a todos un abrazo, gracias por estar en esta charla y Buenas noches, maestro. sueñen bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Muy buenas noches a todos. Les pedimos, por favor, que puedan tomar captura de pantalla de las diapositivas, ya que la autoría de las mismas son por parte de la universidad. Entonces, no podemos enviárselas al grupo de WhatsApp. Entonces, se les recomienda por eso. Les agradecemos mucho y nos vemos el próximo 16, jueves 16, a la misma hora. Que pasen una excelente noche. Gracias.